Días, amanecemos parrandeando, despierta parrandeando, podrían decir algunos. Feliz lunes para ustedes, amigos. 10 de noviembre, no laborable en la República Dominicana. La semana anterior mencionábamos que se trata de un cambio que corresponde al Día de la Constitución, el pasado 6 de noviembre. Se movió entonces la fecha para la jornada de hoy. Creemos e insistimos, y me sumo a las palabras de Nelson, de que hay algunas conmemoraciones que no deberían moverse. Pierde la solemnidad, pierde la lógica de que incluso los más pequeños de la casa comprendan el valor patrio de una fecha como la del 6 de noviembre, Día de la Constitución, Día de la Carta Magna, la Biblia de la República, como le llama, creo que de manera muy acertada, don Milton Ray Guevara, a quien saludamos porque sabemos que también siempre está en sintonía. Nelson, la semana pasada se me olvidó decirte, y lo aprovecho y lo digo acá, que los que también siempre están en sintonía son la familia Rainieri, que vieron el comentario el otro día y toditos escribieron. Sí. Saludos a Francesca, saludos a doña Aide, saludos a Paola, a los Fran y a los Frank. A Fran Elías. Bueno, yo empecé con las damas. Estaba acumulando fuerza para terminar. No, yo empecé con fuerza, empecé con las mujeres. Y ellos están de acuerdo conmigo. En ese caso no es el sexo débil, ¿no? No, la mujer nunca es el sexo débil. Nunca. Por la semana pasada tuvimos acá varios médicos y yo a alguno de ellos le preguntaba sobre el tema del parto, y algunos me mencionaban sobre lo que significa en términos de la fortaleza física el momento del parto, para los que dicen que la mujer es el sexo débil o el sexo fuerte. Yo creo que esas cosas ya han salido del debate. El debate en estos días es otro. El debate no es solamente un mundo igualitario de manera real, sino también un mundo en el que ese tipo de prejuicios salgan de la jugada. Ya eso yo creo que es un clavo pasado. Y acá, en este espacio, vean para acá, pónganme el amplio. Ven, señor director, mira, un clavo pasado. Aquí estamos, 2 y 2, como debe ser. 50-50. Así es un programa acá, teníamos un programa acá en CDN, Canal 37. Nelson, buen día Fede, buen día Yanesi. Hay noticias hoy. ¿Habrá? Sí, habrá. Ellos hay. Normalmente hay. Sí. Bueno, pues buenos días. Catherine, Yanesi, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, lunes 10 de noviembre. Nos recuerda producción. No, vamos a empezar por lo más importante. Hoy, un día como hoy, fue el 18 brumario de tu amigo Luis Bonaparte. Y a propósito de esa frase inicial del libro de Marx, llamado a sí mismo el 18 brumario de Luis Bonaparte, luego Napoleón III, el Petit Napoleón, cito una frase que a veces uno aquí en la política vernácula la tiende a ver muchas veces. Esa frase famosa con que Marx empieza el libro señalando: la historia ocurre 2 veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Eso pasa mucho aquí en la política electoral vernácula. Pero bueno, no dejar de recordar esa fecha por la importancia capital en la historia de las ideas políticas. Hoy es Día Internacional de la Contabilidad, también nos señala producción. Y aunque aquí el Día del Contador Público Autorizado se celebra los 17 de mayo, un saludo a todos los contadores que hacen de la contabilidad pues una actividad noble y necesaria. Antes que la escritura, antes que surgiera la escritura allá en Mesopotamia, surgió la contabilidad. De hecho, las primeras tablillas cuneiformes que registran algo parecido a la escritura era para llevar cuenta del ganado, del trigo y, cómo no, de la cerveza, porque cualquier sociedad que se precie debe llevar contabilidad sobre eso. Y así que a los contadores públicos autorizados de la República Dominicana, aunque no es el Día Nacional, un saludo en el Día Internacional de esta actividad tan necesaria. Hoy es el Día también Mundial de los Huérfanos. A propósito de que el pasado sábado 8 recordamos tristemente el séptimo mes de la tragedia del Jet Set,
que con relación a los huérfanos debo y me permito recordar que 175 niños y niñas quedaron huérfanos ahí, de los cuales, lastimosísimamente, 34 quedaron huérfanos de padre y madre. Con todo el respeto y la solemnidad que requiere esa información, recordamos eso del Día de los Huérfanos y les recordamos al Estado también la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos para la adopción, de destinar más recursos para las instituciones como el CONADI vinculada a este proceso de garantizar un acompañamiento psicológico, físico, emocional y financiero a los huérfanos. Hoy, lunes 10, es el inicio formal de la COP30. Recordemos que el pasado jueves ya estaban llegando gente allá a Belém, en la Amazonía o Amazonia brasileira. Pero hoy es que están los jefes de Estado signatarios ahí, llegando comenzando, inaugurando formalmente esta importantísima actividad que, aunque no será tan trascendente como otras por la ausencia de actores fundamentales y responsables del cambio climático, como los principales emisores de gases del efecto invernadero, como Estados Unidos, China y Rusia, sí están otros países ahí. Y al final, aunque falten los más importantes, lo importante verdaderamente es que en Belém hoy, muchos presidentes y jefes de estados y jefes de gobierno del mundo entero por lo menos estarán hablando de la importancia de enfrentar este terrible desafío que supone el cambio climático y que nosotros, a propósito, Catherine, de estos saludos que enviaste a la familia Rainier y grandes promotores del turismo en la zona este, y que nosotros como territorio insular que depende en gran parte del turismo, y ahí lo vemos en esa zona este del país, en Punta Cana, con esto del cambio climático, cada vez que viene una oleada de sargazo, tire número de cuánto perdemos. No estamos hablando de algo muy abstracto, por solo citar un componente del turismo, la erosión de las playas por el calentamiento de las corrientes marinas, en fin, un peligroso, etcétera. Buenos días. Muy buenos días, buenos días. El feriado del Día de la Constitución. Se mueve el feriado, no el Día de la Constitución. Correcto. El Día de la Constitución fue el 6 de noviembre. Una vez un funcionario que fue a llevar un arreglo floral, pero que la fecha, no, que hoy es el feriado. Porque no fue un 10 de noviembre que los constituyentes se reunieron en San Cristóbal en 1844, sino un 6 de noviembre, ese es el día. Aunque hay algunas distorsiones, en algunos países se mueve el feriado y las actividades las hacen en el feriado, ¿entiendes? En algunos países. Aquí se hicieron las actividades el jueves día 6 como debe ser. Como debe ser. Claro. Y somos de los que nos inscribimos en que ese día debe ser feriado, el Día de la Constitución. Eso no se ha logrado incluso metiendo algunos proyectos que hay ahí, no lo han tratado los señores legisladores, porque esa ley de mover los feriados para que coincidan con lunes o con viernes es para mantener y no alterar el ritmo productivo, así es lo que dice. Sí, así es que es. Para que no se pierda el ritmo productivo. Pero el ritmo productivo se pierde cuando la fecha es religiosa. Ahí estamos. Si el día de la Merced es 24 de septiembre, ese día no se mueve. Si el jueves Corpus es el jueves Corpus. Eso va en contra de la construcción Y el de memoria 21 colectiva, de, eso lo y el hemos hablado. 21 Sí, de entonces enero. aquí se No afecta mueve. exactamente la memoria colectiva. La memoria colectiva la se memoria afecta. mistórica. La vinculación con la Claro. soberanía y la identidad. Sí, Se Sí, diluye. el jueves hubo pocas actividades alrededor de la Constitución, porque fue un día normal, laborable. Pero ni modo, lo dejamos de ese tamaño, pero hay que hacerle caso a esos proyectos que está ahí. Creo que hay uno incluso del Tribunal Constitucional de los tiempos de Milton Ray Guevara, pero que no se afecte el ritmo productivo. 51 días para terminar el año, ya esto se acabó, señores. 51 días. Desde que yo vi ese eso arbolito menos de que 2 pusieron meses. ahí. En menos de lo que Desde hace que un nos año. pusieron el arbolito, ya yo Así casi es una terminé. salsa de Rubén Blada, esto se acabó. Esto se acabó. Y para el cochinillo o el lechón, faltan apenas 44 Este año días. va a alcanzar para pollo, cuidado. Bueno, y para el pollo. Black Friday, ¿cuántos días faltan? Me dijo un Porque amigo eso- que por qué yo digo cochinillo. Que el lechón.
que digan Puerco lechón. asado, cerdo asado. Pero es que puerco... Un porquito. Sí, ahora, lo que yo no puedo decir cochino, porque cochino no es para diciembre, acá hay cochino va todos los días. Ay, Dios. Sí, Santo y Padre. puerco también. Por eso hay que decir cerdo. Es verdad, para todos los días cochino. Hay cochinos y cochinadas. Pero, como dice el cantante aquel, no me provoquen. Hoy es día también, Federico, Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Casualmente, el editorial del Caribe para esta fecha es precisamente dedicado a esto. Lo estuve pensando porque en un momento dije, bueno, la ciencia y el desarrollo al servicio de la industria armamentista, de la tecnología, pero dije, no, la ciencia ha aportado mucho a la calidad de vida, a los descubrimientos que tienen que ver con la poliomielitis, con los distintos tipos de cáncer, con las transfusiones. Perdón que te interrumpa. ¿Aquí habrán descubierto la cura contra el dengue? Cero muerte, dice Salud Pública. No, en Brasil está trabajando O con sea, una vacuna. aquí parece que descubrimos la cura contra el dengue y no nos hemos enterado. Entonces hay que respetar la ciencia. Porque este año no hay caso de dengue. Ahí tengo que irme al diálogo con Putin, porque él anunció que ellos tienen ahora un descubrimiento para extender a 150 años la vida. Ah, pero bien. Es un palo. Yo espero alcanzar, no sé Pero, si será una vacuna entonces, o qué. 150 años. Depende de cómo tú llegues a 150, es que ese es el porque si tema, es no llegar sino arrastrando. cómo. Pero bien, la ciencia. Por supuesto, que hay verla. gente que no debería Pero, votar, ¿viste? sí, la ciencia debe estar, sí, al servicio de la paz y al servicio del desarrollo de la humanidad. Mucha gente está centrada ahora que la inteligencia artificial, ojo, estuve leyendo ahí, que cuidado si es una burbuja. Sí. Porque se está perdiendo mucho dinero. Cuidado si Sí, es una sí, burbuja, sí. ¡pam! Y la pincha. Pero es un tema, pero es el día de la ciencia. Bien, aquí estamos, vamos a... Este feriado es en honor a las profesiones, incluyendo la nuestra, que se trabaja todos los días. Totalmente. Hay Saludos muchas- a los bomberos. O sea, a los bomberos, médicos. Enfermeras. Enfermeras, sí, las enfermeras. La banquera también. Policías. ¿La? A las banqueras que la ponen a trabajar hoy Ah, también. La de la banca de de las bancas. apuestas. De la La banca de banca de... apuestas. Ay, Dios mío, de la que No, son. ni cuando Melissa separaron la banca. Ay, Dios. Entiendo. Pero ni modo. Bueno, hablando de banca y de apuestas, quédense ahí ¿Y tú para sabes quiénes trabajan hoy duro? En la tarde, la salonera. la salonera para mañana. Para mañana. Yo espero que abran el El salón. salón, el Lo salón que necesito, abra lo hoy necesito. le va hoy. bien. Fran Salón que abra hoy le va Fran bien. Camilo con los deportes precisamente viene con el asunto del Comité Olímpico De las apuestas. de las apuestas. Vamos a hablar de las apuestas, que hay preocupaciones en todos los deportes, antes del olimpismo, de que se está apostando mucho. Bien, Yanesi. Buen día, ya Buenos Buen día. días. Buen lunes. Gracias. Un lunes feriado de la Constitución, que fue el pasado jueves, pero lo tenemos feriado hoy. Gracias a ustedes. Primero, agradecer a Dios que nos haya dado la oportunidad de un nuevo día. Es feriado, pero no para nosotros. Ya contabilizábamos aquí, ustedes nos escucharon, a cuál tipo de profesión no le toca, u oficio, porque también hay oficios que no toman vacaciones. Pero gracias porque todos ustedes están ahí, fiel a través del canal 37 y otras plataformas con Despierta con CDN, y de seguro ya usted regresó o viene de regreso si se tomó unos días fuera de la ciudad aprovechando este feriado de la Constitución que por la ley 139/97 pues se declaró hoy. El pasado jueves el periódico El Caribe trajo precisamente por el Día de la Constitución, que fue ese jueves, una entrevista con el doctor Milton Ray Guevara, creo que la voz más legítima del país para hablar de estos temas, de lo que representa la Constitución de la República. Y ahí él le recordaba algo al Ministerio de Educación, de que se incluya la enseñanza de la educación en las escuelas, que ha sido una... no ha sido huérfano, porque hoy es el Día de los Huérfanos, no está huérfana esa demanda, porque don Milton lo ha asumido como suyo. Y se quejaba de que a pesar de que se han firmado acuerdos, de que hacen declaratorias de intención, pero no se ha llevado a cabo, y que lo contrario ha ocurrido en las universidades, donde sí ya a través del Ministerio de Educación Superior, que yo no sé cómo va el tema de las fusiones, pero de eso no es que estamos hablando.
Entonces, sí se está llevando a cabo. Y veía ahí al doctor Milton Ray Guevara en esa entrevista decir que tiene esperanza en que el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, pues pueda poner en marcha la enseñanza de la Constitución en las escuelas como una asignatura. Hace falta, sobre todo porque, sumándome a lo que decían los compañeros, se diluye el tema de la conmemoración de la primera Constitución, que fue en el 1844, el 6 de noviembre, en San Cristóbal, porque este cambio entonces como que deja el asunto vago, sin el debido peso que necesita una conmemoración de este tipo en nuestro país. Hacía Federico referencia que pasado sábado estábamos a 8, el día en que se conmemoran tristemente 7 meses de esa tragedia del jet set que dejó 175 huérfanos. ¡Wow! Es bien lastimoso cada vez que tenemos que recordar eso. Tampoco no hay forma de olvidar una tragedia de esa magnitud y de esas características. Pero el reclamo de que se explique qué ocurrió, por qué ocurrió la tragedia, vemos que va quedando cada vez más huérfanos, con menos dolientes. Y eso es como una herida doble ante lo que ha ocurrido. El Ministerio Público no sé qué espera, no sé por qué no lo hace, por qué no se da un informe definitivo de qué fue lo que provocó esta situación, que provocó luto en todo el país por la dimensión de este acontecimiento que ha marcado a la sociedad dominicana. Pero vemos que va quedando más huérfano cada día, y parece que se apuesta al olvido. Tristemente, así han evolucionado estos 7 meses desde que ocurrió esta tragedia. Pero hay una demanda que no está tan huérfana y que cada día consigue mayor apoyo, y es la de que se indexe el salario de los trabajadores. De hecho, aquí vamos a tener un economista hoy, vamos a hablar de esto, la legalidad, si es justo o no. He visto un debate legal, creo que quizás no procede porque la ley de presupuesto es la ley de presupuesto, pero el sentido de justicia, de que se indexe el salario de los trabajadores, toma cada vez más apoyo. Vi el pasado miércoles, creo que fue, el partido Frente Amplio, que en algún momento fue aliado del partido de gobierno y ha declarado que va a apoyar, que apoya esta demanda de indexar, es quitar impuestos al salario de los trabajadores hasta un tope de 52,000 pesos. Y que eso va a beneficiar a más de 700,000 trabajadores que hoy día están pagando, son castigados con un impuesto de manera inmerecida. Y decía esto del Frente Amplio porque silenciosamente el Frente Amplio está haciendo muchas caminatas y aunque no tiene mucha resonancia en la opinión pública, ellos son consistentes, están siendo consistentes en manifestarse, en hacer oposición al gobierno, y me parece que con el paso del tiempo, de aquí a las elecciones, esta consistencia de esta organización minoritaria, pero que ha sido históricamente, con los diferentes nombres que ha tenido, el Frente Amplio de hoy es lo que fue el MIUCA en los años 90 y principios de los años del 2000. Entonces, esta demanda sí que está teniendo mucho calado, sí está teniendo muchos padres y madres también, porque no pueden seguir huérfanos los trabajadores, porque los sindicalistas, aunque hicieron una declaración, vamos a decir, porque les da vergüenza quedarse callados, porque no todo es cesantía, señores. Los trabajadores tienen otro tipo de demanda como esta. Se han hecho de la vista gorda con relación a esta demanda, pero qué bueno que los trabajadores hayan encontrado dolientes. Buenos días. Bueno, vamos. Bien, señores, hay un tema, ya Yanesi lo decía al principio. ¿Se oyó? La indexación salarial. Está instalado ese tema de la indexación.
El dominicano, que es bastante inteligente, tiene un fino olfato, ya puede darte una charla de eso, de la indexación. Sí. Y te defiende por qué es necesario que se aplique esta ley desde el 17 hasta ahora, que no se viene aplicando, y sigue estancado en 34.600 pesos. Hasta ahí está, ese es el techo. Pero si se hubiera aplicado desde el 17, tuviera hasta 52.000. ¿Qué estaría la gente exenta de ese pago? Impuesto sobre la renta, exacto. Impuesto sobre la renta personal, me corrigió un amigo. Ese amigo lo tenemos aquí, Edgar Morales. Una vez dijo alguien que Edgar está entre los más conocedores de tasa impositiva de este país. Sin duda. Que es un recaudador neto y nato. Suscribo. Un hombre peligroso. Un hombre peligroso. Un hombre productivo. Eso es... Él escribió e hizo una serie de reflexiones el miércoles pasado en El Caribe. Él es articulista habitual del periódico El Caribe. Y aquí decidimos, mira qué interesante, porque ahí sí hay una explicación a fondo. Incluso con ese artículo me enteré que ese ajuste no es que es muy común a todos los países. No, pero ni modo. Edgar Morales con nosotros a hablar del tema de la indexación que está candente y que ya se ha llevado al debate político. Buenos días. Buenos días, Edgar. Bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por estar en un día como este, feriado. Así es, Por eso está aquí tú. desde temprano. Por eso pudiste acompañarnos hoy, la verdad. Exacto. Edgar, a grandes gracias por estar aquí un día como hoy, feriado ciertamente, pero a grandes rasgos, si pudieras explicarnos la panorámica del tema el panorama general del tema de la indexación. Cuando hablamos de indexación desde el punto de vista presupuestario versus el punto de vista impositivo, ¿cuál es el diagnóstico de la situación subyacente? Bien. Bueno, primero corregir. En la mayoría de los países, lo que no es usual que la indexación sea por ley. Pero cada cierto tiempo se revisan los tramos de renta. Entonces, en República Dominicana formamos parte del sui generis. O sea, tenemos en nuestro Código Tributario, en el artículo 296, una disposición que obliga a esa indexación respecto a la inflación del año anterior de esos tramos de renta que graban el impuesto sobre la renta personal. Pero, por otra disposición legal, que es la Ley de Presupuesto General del Estado de cada año, pues se ha tomado desde el 2017 a la fecha la decisión de dejar sin efecto esa indexación. Como ya ustedes dijeron, la implicación es que esos tramos, principalmente el que más se menciona, que es el mínimo exento, se ha quedado congelado desde el año 2017. Y la razón es sencilla. La razón es sencilla de por qué se indexa la inflación, es para mantener los salarios en términos reales constantes. Salario real. Claro. Tú me decías, Edgar, antes de entrar en el programa, que estos lodos vienen de esos polvos, algo así. Sí. ¿Cuál era la frase que yo te decía? ¿Pero por qué? De aquellos polvos, estos lodos. De aquellos polvos, estos lodos, exactamente. Porque, bueno, esto es una situación que se ha venido presentando en los últimos 7 años. ¿Y por qué es que entonces ahora genera todo este debate? ¿Por qué esto no se había debatido antes? Porque la bola de nieve sigue creciendo. Claro. Es lo primero. Y ahora empieza a pegar. Claro, ahora empieza a pegar. También ha cambiado mucho el panorama. Del 2017 a la fecha sufrimos, digamos, golpes inflacionarios importantes por el COVID, principalmente. También de ese momento a la fecha han crecido los salarios en términos nominales y por lo tanto en términos reales. Ha crecido la masa de asalariado, es decir, el empleo formal ha crecido. O sea, pasamos en estos años de 2 millones más o menos en el 2017 de empleo formal a 2,5 millones de empleados formales. O sea, las personas afectadas por la no indexación son más. Entonces, evidentemente que muchos años, 8 años acumulando una inflación, más personas dentro del ámbito de los potenciales beneficiados de esa inflación, pues bueno, es una bola de nieve. Edgar, ¿tú podrías explicarnos? Porque en esto hay mucho tecnicismo y no todos lo manejamos como nos gustaría. ¿Cuál es el criterio que se aplica
para decir que el tope para la indexación no pueden ser 34.000 pesos, sino hasta 52.000 pesos. ¿A cuáles criterios responde eso? Bien. El impuesto sobre la renta de las personas naturales, en todas partes del mundo prácticamente, es un impuesto que es progresivo, con un monto mínimo que usualmente los países dejan exento. Ese monto mínimo exento es lo que se denomina el monto mínimo vital. Ese monto se supone que debe alcanzar para cubrir los gastos de una persona. En la mayoría de los países existe el monto mínimo exento. En los países donde no existe el monto mínimo exento, entonces lo que hay es un crédito, una deducción, que hacen las veces de lo mismo, de dejar un monto mínimo exento, con ese objetivo de que las personas no paguen impuestos por ese ingreso disponible que deben de tener para cubrir sus necesidades. Edgar, estamos en 2025 y estamos teniendo, digamos, una discusión sobre la base de una decisión, de las consecuencias de una decisión, de las consecuencias acumuladas de una decisión que se tomó en el 2017. Retrotraigamos hacia ese año y pensemos, si quisiera saber, ¿por qué en 2017 se decidió suspender algo establecido en el código que compagina perfectamente con la racionalidad? Porque si el espíritu es mantener los salarios reales con su valor adquisitivo en tiempo presente, hay que indexarlo anualmente. Pero ¿por qué? Y más para no caer en la tentación de politizar la pregunta, ¿por qué siempre se ha recurrido a la Ley General de Presupuesto como una ley para vulnerar disposiciones de otras leyes? Porque estamos viendo ahora esto del código de la indexación, pero a los ayuntamientos todos los años les pasa lo mismo con su 10%. A la UAS le pasa lo mismo. A algunos entes descentralizados les pasa lo mismo. Entonces los legisladores han utilizado la ley de presupuesto como para violar muchísimas leyes, entre ellas esta que estamos hablando. Sí, y eso ha sido histórico, no de 2017 claro. para acá, siempre ha sido histórico. Y la razón es sencilla, la restricción presupuestaria. La ley de presupuesto es una ley económica, eminentemente económica, del marco financiero presupuestario del Estado. Y la restricción presupuestaria, ¿qué implica? Que hay límites de gasto y límites de ingreso. Digamos que el gobierno, cualquiera que sea, no está obligado a lo imposible. Y por eso siempre en las leyes de presupuesto históricamente ha existido eso, un artículo que dice, se deja sin efecto tal ley, tal ley, tal ley, que establecen porcentajes determinados respecto al ingreso, respecto al gasto, para determinado sector. En estos casos también se establecen dejar sin efecto determinado ajuste por inflación o determinada exoneración que también se deja ahí sin efecto. Pero básicamente la razón es económica, la restricción financiera que tiene el Estado, tanto desde el punto de vista de gasto como de ingreso. Vamos a ver las cifras. Según Omar Fernández, son 300.000 los asalariados que están ahí en 34.600. Y dice que entrarían 420.000 si se lleva a 52.000. Él dice que son 720.000 personas. No sé si eso es así. A grandes rasgos, más o menos, indexar a la inflación lo que se ha dejado de indexar, que es supera el 44%, porque otra vez pasamos un periodo inflacionario alto por el COVID, por la pandemia. Entonces eso es 44 y tanto, 44.4, 44.3% de inflación acumulada en esos 8 años, implicaría que el Estado deje de recaudar 18.000 millones de pesos en un solo año de golpe y porrazo. ¿Qué yo creo? Que un problema de 8 años, resolverlo de golpe y porrazo, digamos que no sería muy inteligente, porque el señor presidente tiene razón. Edgar, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque además, bien tú señalas, esta es una decisión que ha ido ganando terreno en virtud también de la cantidad de personas que se han visto afectadas por la suspensión de esa exención. ¿Cuál es, entonces, quizás una salida salomónica? En República Dominicana nos gusta llamarlo un bajadero. Si no se le puede dar un palo, por decirlo de alguna manera, a la recaudación, ya desde el punto de vista de lo que se necesita baja en un país como el nuestro, a propósito de temas de reformas no hechas, en fin, ¿cuál podría ser el paso inmediato para tratar de ablandar la queja de ese sector poblacional que está representado en la posición ahora de Omar Fernández, que ha tomado esa bandera? Escúchame,
en esa misma dirección, tú dices que no se puede de golpe y porrazo. Sí, ¿de qué manera? Pero vamos a ver con el golpe o con el porrazo. Con uno de los dos. ¿Se puede hacer algo? Evidentemente que se puede hacer ¿Qué algo. se puede hacer, Edgar? Se puede ir desmontando ese no ajuste por inflación. Ok. Se puede hacer parcial. Se pueden tomar los últimos años. El gobierno yo creo que está compelido a hacer un análisis económico de hasta dónde Puede llegar. Podría ajustarse solamente ese mínimo exento, por ejemplo. Podría ajustarse un 10, un 15%, no el 44% de la inflación. Por ejemplo, desde el punto de vista de política tributaria, ¿conviene mantener eso en la ley? ¿Conviene mantener un ajuste por inflación en la ley que sabemos que no se cumple? Podríamos buscar un second best, como decimos los economistas, la segunda mejor opción. Exacto. ¿Cuál sería? En otros países, por ejemplo, el tratamiento no está así en la ley, pero como yo dije, se ajusta la inflación por algún criterio. Por ejemplo, aquí cada 2 años hay que ajustar los salarios mínimos a cierto porcentaje. Ajustaríamos, por ejemplo, esos tramos de renta a los tramos en que se ajuste el salario mínimo, que a su vez empuja toda la masa salarial de la economía. Podríamos buscar esas alternativas, obviamente haciendo los números y viendo cuál es el impacto positivo y negativo, porque como dijimos también al principio, en República Dominicana venimos con un ingreso creciendo, con un ingreso salarial creciendo. O sea, los salarios han ido aumentando en los últimos años, se han ido aumentando el salario mínimo y por lo tanto el resto del salario del sistema, pero tenemos unos salarios muy bajos. Y si comparamos el costo de la canasta que publica el Banco Central, pues al final la masa salarial da escasamente para cubrir esa canasta. O sea que realmente tenemos un problema de base que no es solamente tributario, es un problema de salarios bajos. Edgar, ayer leía una publicación de la economista Germania Montaz que decía que hasta el 2009, hasta el 2013, eso se hacía año por año sin excepción, y que la primera vez en que se aplicó este criterio de no indexar el salario fue en el 2013. Y parece ser que luego se hizo y se retomó y se ha mantenido ahí en el 2017. ¿Qué había antes que se podía hacer? ¿Qué cambió que entonces obliga a la administración pública, a la administración tributaria, a tomar una medida distinta cuando uno ve más o menos el mismo contexto económico? Si recuerden que en el 2012 se aprobó una reforma tributaria. En esa reforma tributaria se tocaron ciertos aspectos del impuesto sobre la renta personal, se establecieron el famoso régimen dual, que los dividendos se pagan por separado, que los intereses se pagan por separado para las personas naturales, y se revisaron esos tramos. Efectivamente, después de ahí, digamos que recuerden que la del 2012 es una ley que se aprueba a finales del 2012 para aplicarse en el 2013. Después de ahí, en el 2014, se vuelve a ajustar a la inflación y se suspende en el 2017. Yo creo que la respuesta es sencilla. Es restricción presupuestaria, disponibilidad de recaudación que tiene el gobierno y que ve en ese análisis de base, porque los impuestos al final, aunque son odiosos, son para recaudar. Y en ese análisis, ¿de dónde puedo yo recaudar más? Bueno, de donde la base imponible me permite. En un sistema de impuestos sobre la renta, donde las personas, el 90%, el 88, 90%, no está, por quedarse dentro de ese mínimo exento, no está alcanzado por el impuesto, pues se trató de ir ampliando la base por ese mecanismo, como podría haberse hecho por otro. Habría que ver, ¿verdad?, qué pasó en ese momento, pero yo creo que es sencillo. La base gravable que está ahí era una más importante de recaudación y los 18.000 millones lo dicen. Fue una respuesta fácil. Edgar, Una salida fácil. viendo en la crisis una oportunidad, te pregunto, tú estás hablando que se debería hacer esto, que se debería pensar en hacer tramos, que se debería ver de dónde se puede, pero al final esas cosas que se deberían hacer son las discusiones previas a reformas que hay que hacerse, porque todo eso que tú estás diciendo es cambiando un marco jurídico. Entonces te pregunto, ¿esta discusión debería servir, sobre todo por lo que dijo el ministro Díaz, Magín Díaz, en la semanal pasada, que dijo que él no tiene ningún problema si se hace la discusión y le buscan de dónde va a cuadrar con eso, pero el buscar de dónde se cuadra lo que se deja de ganar con la indexación es el preámbulo para hacer
no podemos decir reforma porque se van a sentir mal, pero Exacto. para hacer una rectificación o un reajuste tributario, Cambia el nombre. es momento y hay coyuntura para replantear el ordenamiento tributario de la República Dominicana. Bueno, era lo que yo decía, de aquellos polvos de estos lodos. Estamos posponiendo una discusión que tarde o temprano llegará, que es, vamos a reformar el sistema tributario. Hay oportunidad para reformar de manera estructural el sistema tributario. En los países donde se reforma de manera amplia, casi siempre es posterior a grandes crisis. Y aquí hemos tenido más de 20 años con una estabilidad económica. Por eso al final las personas dicen que vamos a cambiar de manera estructural, amén de que sabemos que estructuralmente estamos acarreando presiones tributarias bajas y déficit financiero y déficit fiscales todos los años. Entonces yo creo que la oportunidad, el gobierno ha tratado de hacerlo en múltiples ocasiones, tanto en el primer periodo del señor presidente Abinader como ahora en el segundo, y no ha podido. Otra vez, pensemos en un second best. A mí me gusta hablar de reforma tributaria puente. ¿Qué es eso? No parche. Bueno, tratemos de buscar, no una estructural, Claro. pero vamos a revisar elementos como ese, por ejemplo, o como otros dentro del sistema tributario que Algunos nos permitan, subsidios. claro, que nos permitan recaudar, revisión de subsidios, revisión de otros impuestos, que nos permitan a las personas darle una progresividad, que es lo que probablemente está pidiendo la población, Sí. y también que al gobierno darle un espacio fiscal que recaude un poco Edgar, yo más, te voy a no desde el punto de vista estructural necesariamente. Tenemos que irnos a la pausa, pero yo te voy a hacer la pregunta como escuché al presidente Abinader, ¿cuáles subsidios? ¿Cuál es? Eso dijo el presidente, ¿cuáles subsidios? Yo te pregunto a ti, ¿cuáles subsidios podemos quitar? Buena pregunta, eso me saca de la parte de... No, pero ahí No, porque es verdad. no, eso yo quiero decirte. Sería bueno que tú pudieras orillar el tema. Claro. Entonces, si tú llegaste a conocer a Ramón Pina Acevedo, don Pina, Sí. cada vez que lo metían así para lo hondo, él dice, yo soy un técnico seco. Pero realmente, Omar Fernández, y vuelvo con el senador, él plantea recorte de algunos subsidios, que un cariñito allí, que otro cariñito allí. Tal vez de esa reforma que no se hace y que hay que explorar, tal vez un aspecto de elevación, porque ahora no se ve ninguna salida. Puede ser aspecto de evasión, que no es tan fácil. Se habla mucho de evasión, como que si el dinero va a salir al otro día Exacto. Brotando cuando se reduzca la evasión. Pero yo creo, en sentido general, que cada quien tiene que ponerle su parte. Ya terminamos, no podemos Terminamos. preguntar de... Terminamos. Ay, yo Nos no vamos estoy a pausa. Pero escuchando. tírale algún cartucho tú ahí. No, pero el dólar Todavía. está como... Ah, no, ya descontrolado. tenemos que irnos a pausa. Se no dice. salvó que nos tenemos que ir a pausa. Sí, Nos vamos a pausa, gracias. En este feriado, Fran Camilo, con los deportes, hoy nos trae una temática especial, que no es la que estamos acostumbrados. Buenos días, Fran. Muchas gracias, buenos días. Claro, hoy no vamos a hablar de resultados, aprovechando el feriado, tenemos un invitado de un tema, para hablar un tema que a mí en lo personal me ha preocupado mucho y de hecho hemos escrito ya varias veces, el periódico El Caribe se ha sumado a esa preocupación porque lo que está pasando con la manipulación deportiva no solamente toca los deportes profesionales, ya tenemos los casos de recientes arrestos en la NBA, dominicanos acusados de vincularse a apuestas jugando jugadores profesionales de béisbol, sino que esto se va más lejos, se va también a los deportes olímpicos y a los deportes clubísticos, y por eso hemos querido traer al señor José Antonio Mera a hablar de esto, miembro del Comité Olímpico Dominicano, de la Federación de Tiro. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, Fran. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Gracias. Nos tocó como por sorpresa ver que el Comité Olímpico Dominicano envió a dos personas, a Miguel Rivera y a José Antonio Mera, a una capacitación para contrarrestar la manipulación deportiva. ¿De qué se trató eso? Realmente fue una invitación extendida por el Comité Olímpico Internacional, conjuntamente con la Oficina Mundial de la Interpol, a un congreso en Panamá donde por República Dominicana participamos Miguel Rivera y quien les habla, por el Comité Olímpico, el director y subdirector de la oficina local de la Interpol, así como miembro de la oficina que dirige Ética Gubernamental, la doctora Ortiz Bosch. Básicamente es una capacitación
para empezar a estudiar, prevenir y investigar lo que pueden ser las manipulaciones de resultados deportivos. ¿En qué momento, en qué punto estamos en República Dominicana en este camino? Ahora que Frank nos comentó que de lo que iba este tema y supimos que usted estaba acá con nosotros, esta tendencia, ¿no? Esta lógica de alterar el resultado para obtener algún beneficio económico posterior, casi siempre para el tema de las apuestas. ¿Cuál es el punto que tenemos en República Dominicana, el diagnóstico per se? Básicamente estamos iniciando, estamos en un proceso de formación, Sí. Estamos gestionando la inclusión dentro de lo que es el acuerdo Macaulay, que fue fomentado en la Unión Europea y ahora mismo tienen 43 países que son signatarios. Esto nos daría acceso a entrenamiento, a capacitación e igualmente a intercambio de información, ya que muchas veces estas manipulaciones deportivas van más allá de las fronteras de un país. Entonces, necesariamente la parte investigativa involucra a autoridades de más de un país. En nuestra columna, en una de las columnas anteriores, nosotros terminamos diciendo, hoy se apuesta hasta la picada de ojos. Cuando hablamos de manipulación deportiva, ¿a qué nos referimos? Básicamente puede ser que yo compre un jugador, le ofrezca un dinero a cambio de que él baje su resultado o de que un lanzamiento no sea el correcto, un jugador de básquetbol pues una pérdida de balón o falle un tiro libre, o un jugador de tenis pues que baje su rendimiento. Hay muchas formas de manipular los resultados. Las apuestas que siempre que hemos visto han sido apuestas, como bien señala, de cara a los resultados a posteriori de la realización del evento deportivo como tal, pero usted está diciendo, que las apuestas están haciendo incluso para incidir de manera previa en la obtención de un resultado. Entonces, pregunto, ¿y eso no implica necesariamente, más allá de una plataforma de apuesta, alguna estructura criminal en este caso? Porque un apostador no tiene forma de comunicarse con un jugador. ¿Qué hay en el medio entre los dos oferentes, digamos? Ahí es que viene la parte por qué interviene la Interpol. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones que hubo en la NBA, el FBI fue que las llevó a cabo durante varios años y culminaron con arrestos de muchas personas. 34 arrestos. Ya usted lo ve. Entonces, para que una persona pueda comprar un resultado, necesariamente hay un oferente y hay una persona que entonces está dispuesta a bajar un rendimiento o a vender información privilegiada. Porque si yo soy miembro de un equipo y yo sé que X jugador está lesionado, pues su rendimiento va a ser por debajo de las métricas. Entonces se hacen apuestas de que si tal jugador de basquetbol va a anotar 25 puntos o va a jugar tantos minutos menos, pero esa información sobre la lesión es una información privilegiada y eso se vende. A partir del caso de la NBA, con relación a este tema de la manipulación, que ya se tiene un caso concreto y los arrestos y todo lo que conocemos, pero antes de que esto ocurriera, se comentaba, se decía que esto sucedía, era algo como de conocimiento en ese mundo del deporte, o simplemente les tomó a todos por sorpresa. Lo que pasa es que ahí ya intervienen las casas de apuestas. Normalmente tienen unas métricas y tienen unos valores promedio de apuesta para tal o cual situación, tal cual partido o tal o cual jugada. Cuando ya esos valores salen de los parámetros normales, vamos a decir que se disparan unas alarmas y entonces se empieza la investigación del por qué. Eso sucedió también ahora recientemente con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, donde la noche anterior María Corina Collado, correcto, en las casas de apuestas tenía un 3% probabilidad de ganar y en la madrugada subió un 73%. Claro. Claro. Se está investigando si fue que hubo una fuga de información. Bueno, Oiga usted, apostando por el premio Nobel, perdón, don Nelson, y con relación a lo que dicen, corroborando un poco más, recuerden que quien da la alarma de la investigación que aparta a 2 dominicanos de su equipo en Cleveland son las casas de apuestas, que dicen subió bárbaramente, hay un movimiento irregular de apuestas sobre el primer lanzamiento de estos dos, que si es bola o si es strikes.
Entonces, sobre esa base, las mismas casas de apuestas dicen, eso no es normal, eso hay que investigarlo y por ahí es que arranca la investigación. Nelson, Sí, José Antonio, una inquietud y además una opinión de algo que te voy a pedir. Cuando tú hablas de capacitación, es que hay una suerte de catálogo. Por ejemplo, hay 30 malamañas y a ustedes le dicen esta y la otra. Y lo segundo es, antes las apuestas estaban circunscritas a Las Vegas, Atlantic City, ese tipo de cosas. No sé si el Comité Olímpico vio con buenos ojos cuando se ha expandido para los deportes y prácticamente en todos los estados las apuestas. Realmente es una preocupación porque la línea divisoria entre las apuestas que son legales y las ilegales es muy fina. Una apuesta puede ser legal, pero el hecho de que usted tenga información privilegiada y la venda ya la convierte en ilegal. ¿Por qué? Porque usted está vendiendo información a cambio de dinero. Entonces, ahí es que está la línea es muy fina. Entonces, las apuestas son legales. Las casas de apuestas son anunciantes grandes de los programas de deporte. Entonces, ahí es que le digo, es una línea muy, muy fina con ese tema. La responsabilidad de los atletas, quiero también preguntar por eso, porque me imagino, y corríjame si no es así, que esto tendrá que pasar por una suerte hasta de código de conducta, que se firme, que los países asuman, etcétera. Pero la responsabilidad de los atletas que forman parte del equipo, incluso de los adversarios, de los competidores, está también involucrada de alguna manera. Por ejemplo, si yo sé que hay alguno de mis compañeros que ha estado en esto, ¿estoy obligado a denunciarlo? ¿Eso está escrito? Sí, eso es parte de lo que es un código de ética que tiene el Comité Olímpico Internacional, inclusive las Naciones Unidas también están persiguiendo este tipo de delitos, y es parte de lo que el Comité Olímpico Dominicano se está abocando a crear un nuevo código que sea adherido a lo que son sus estatutos y que vaya acorde con lo que es la política del Comité Olímpico Internacional. Que a propósito, usted me dio en una entrevista anterior, la semana pasada, en Revista Deportiva, unos datos sobre cómo se han visto afectados también los Juegos Olímpicos y cómo se ha ido incrementando el nivel de las apuestas en Juegos Olímpicos, porque cuando hablamos de ética, Catherine, no solamente atletas, un miembro de una delegación olímpica se entera que uno de sus favoritos está lesionado y sale a los apostadores y dice, mira, apuesta que él va a perder, está buscando un dinero de manera ilegal, que es lo que quiere decir. Pero díganos usted, por favor, aquí el dato de cómo esto ha afectado a los Juegos Olímpicos. La parte de las apuestas legales han ido creciendo ya a niveles insospechados años atrás. Si para el Río 2016 estamos hablando de 7 billones de dólares, apuestas legales. Para Tokio 2021 subió a unos 9 billones. Y París fueron 10.9 billones de dólares, las apuestas legales. Lo cual es muy apetecible para personas que manejan información privilegiada dentro de una delegación. Claro. Puede ser un coach, puede ser una persona de la mesa técnica, puede ser una persona de la parte médica que sepa que un atleta está lesionado o que no está en su mejor momento, y esa información la venden a cambio de dinero. Usted señalaba que dentro del Comité del Olimpismo Dominicano se están haciendo procesos para reforzar los códigos éticos y la deontología, pero pregunto, con el marco jurídico penal actual en la República Dominicana y sobre la base de que esto es una irrupción que si es nuevo en Estados Unidos, imagínense aquí en República Dominicana, tendríamos, y sé que es temprano, tendríamos que en algún momento hacer alguna reflexión de si tenemos que tener leyes más allá de lo deontológico, de lo interno de una institución que sancionen y castiguen determinadas prácticas. Ya de hecho, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, El Salvador, Estados Unidos, ya han criminalizado este tipo de acciones. Ya está tipificado el delito. No soy abogado, pero por lo que hemos conversado y los mismos miembros de la Interpol, República Dominicana, su director, que es abogado, nos dijo que como tal no está, pero sí hay artículos en el Código Penal que te llevan. ¿Por qué? Porque tú estás
haciendo una actividad totalmente, es una mafia, vamos a decirlo así. Claro. Entonces, quizás no esté tipificado como mafia deportiva, pero sí hay artículos, según él nos explicó, dentro del Código Penal que se pueden tomar para castigar este tipo de acción. ¿Cómo se podrá controlar? Es la respuesta que buscamos. ¿Cómo se podrá controlar cuando, por ejemplo, un equipo, por poner un caso ya conocido, porque no queremos especular, Damon Jones, exjugador de baloncesto, siendo asesor extraoficial de los Lakers, en momento determinado, sacaba información a los apostadores de cosas internas que los Lakers no publicaban? Por ejemplo, apuesten en contra que el hombre hoy está lesionado, LeBron va a jugar menos tiempo. Y él por eso cobraba $2,000, $3,000, las apuestas las hacían de $200,000. Entonces, ¿cómo podremos controlar eso? ¿Qué piensa el Comité Olímpico de esto? Es un desafío, porque realmente muchas veces el delito va por delante. Entonces, simplemente, bueno, no simplemente, pero es un tema ya de concientización, de educación y de que con las sanciones que pudiesen venir, eso desincentive un poco a que personas pierdan su carrera deportiva o pierdan su carrera como dirigente y sean apartados de todo lo que es el movimiento deportivo por estarse involucrando en actividades de este tipo. Bien, yo creo que además de las legislaciones, el régimen de consecuencia en el mismo movimiento olímpico debe robustecerse. Por ejemplo, expulsión de por vida de todo. Lo digo en el caso de los peloteros, Manuel Clase, que se llama, creo que se inscribió en Venezuela, que no lo dejan jugar aquí. Debe haber una uniformidad de una sanción que tú sepas. Es una acusación por lo pronto. Bueno, por lo pronto sí, todavía no hay nada concluyente, pero que tú sepas que va a quedar expulsado. Que vas a quedar rayado de por vida. De por vida, una raya de cualquier actividad deportiva, como lo que le declaran estorbo, que no te dejan entrar a un estadio, a un fanático, ese tipo de cosas. Fortalecer y robustecer toda legislación, todo código y toda norma. Bueno, muchísimas gracias a Fran Camilo y a José Antonio Mera, miembro del Comité Olímpico de la República Dominicana, por esta interesante entrevista. Yo no sabía que se apostaba sobre tantas cosas. Yo me quedé en el que gana, en el que pierda. No, me parece que es mucho más para allá. No, la picada de ojo. Son tantas cosas. Bueno, lo que no sabemos de ese mundo de las apuestas, definitivamente nos sorprendemos con esto. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Continuamos en Despierta con CDN y está con nosotros el doctor José Antonio Santana, médico familiar y cardiólogo, candidato presidencial del Colegio Médico Dominicano para estas elecciones que se realizarán este próximo miércoles 13. Y con él vamos a hablar, cómo no, de sus aspiraciones para dirigir el Colegio Médico Dominicano. Y en esa conversación hablaremos sobre la evaluación del gremio y del estado también del sistema de salud en la República Dominicana. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, de verdad, por permitirme compartir con ustedes y con la clase médica del país y del mundo, con la población también, algunas consideraciones muy importantes sobre lo que es nuestro glorioso, centenario Colegio Médico Dominicano. Durante el próximo miércoles son las elecciones. ¿Cuántos médicos están llamados a concursar en ella? ¿Cuántos candidatos hay? Pero sobre todo, lo más importante, ¿cuál es su propuesta, su oferta, digamos, electoral para con sus colegas en estas elecciones? Bueno, este próximo miércoles son las elecciones. Estamos compitiendo 4 candidatos. Dentro de esos 4 candidatos, yo soy el candidato del movimiento médico doctor Manuel Tejada Florentino, que ustedes todos conocen porque es el movimiento gremial más longevo, en honor a un gran cardiólogo egresado de México, que ustedes conocen, lleva ese nombre. Fue un muchacho que vino a República Dominicana con algunas ideas revolucionarias en la época de que todos conocemos, de Trujillo. Salió un día a su hospital a trabajar y todavía no lo han encontrado. Y por eso ese es el movimiento del doctor Senencaba. Ese es el movimiento médico doctor Tejada Florentino. Senencaba es parte de él. Exacto. O sea, es parte del Fulgencio Severino, es parte del doctor Senencaba, el doctor del Jesús Nova, todos los ginecólogos lo conocen, el doctor Jorge Soto, Freddy Reyes, Freddy Ferrera. Ese es el movimiento gremial. Esa es la izquierda del Colegio Médico. No es la izquierda, porque le voy a decir qué pasa con el Tejada. El Tejada es el movimiento primero que más presidente ha colocado en el Colegio Médico. Casi todos los que han pasado por ahí después que es Colegio Médico.
Es el movimiento que está agrupado todo el mundo, de toda clase política. En el Tejada no se le pregunta a nadie. Pero son los que más tienen porque creen en la alternabilidad, porque hay unos que se quedan 20 años. Sí, nosotros, bueno, esos grandes gremialistas, por ahí entro yo, esos grandes gremialistas que han jugado un ciclo importante y que han luchado siempre por el bienestar del médico y la salud del pueblo, decidieron apostar a propuestas más jóvenes. ¿Por qué? Porque es tiempo de nosotros tener un colegio médico, primero, que escuche al médico. Segundo, que pueda ser capaz de atenderlo directamente, porque decía un viejo político, ustedes conocen que hay que poner el oído en el corazón de la gente. Hay algo muy importante, sobre todo un colegio médico que sea capaz de innovar, de colocarlo de acuerdo a los nuevos tiempos que vive la República Dominicana y que vive el mundo. Le voy a decir algo, en la gestión del doctor Zenén Cava se realizó una encuestadora muy seria e importante a la República Dominicana, como muchas. Más del 65% de la membresía del colegio médico están representados por jóvenes. Pero son los jóvenes los que somos boicoteados y excluidos también del colegio médico, generalmente por otras personas que entienden que el colegio médico siempre debe manejarse de una manera. Y entendemos que sí, que se debe manejar de esa manera, pero ya los tiempos hay que cambiar, hay que colocar. ¿Cuánto es el padrón de votantes? ¿Cuántos médicos tienen derecho? El colegio médico tiene alrededor de 55.000 médicos. Ahora bien, eso es una lucha que nosotros en este momento estamos librando. ¿Cuántos votaron en la última elección? No, menos de 10.000 médicos, 9.000 y pico. No estamos llamando a los médicos a votar. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el derecho al voto es un derecho. Si usted está en un colegio, tiene que votar. Porque fíjate que, por ejemplo, si yo voy a votar en las elecciones nacionales y yo le debo a la DGI o le debo a un banco, al Banco de Reserva, no me dicen tú no puedes votar. Entonces nosotros creemos una propuesta fresca que sea capaz de atraer a toda la juventud, a nuestros mayores también, porque esto es una simbiosis, esto es una unión de médicos jóvenes asesorados por otros grandes gremialistas. Y entramos nosotros. Doctor, 4 candidatos a la presidencia. No sé a cuál apoya Waldo, pero me llama la atención que en este proceso Waldo es medio gobiernista, porque lo vi felicitando lo mucho que ha hecho el presidente Abinader. Leyendo entre líneas, eso fue un mensaje electoral prácticamente. Correcto. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la filosofía suya personal sobre los métodos de lucha que implican paro o huelga? Muy buena pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en otras cosas. No es que no podamos hacer un paro o una lucha, tenemos que enfocarnos en otras cosas. Por ejemplo, ¿en qué tiene que enfocarse el colegio médico? En que el Estado dominicano lo tome en cuenta a través del mandato que le da la ley. Por ejemplo, la ley dice que el colegio médico es consultor del Estado en materia de salud. A nosotros nadie nos consulta nada, pero también nosotros tenemos que crear las herramientas para que nos puedan consultar. Por eso nosotros queremos un colegio médico científico y académico, que sea capaz de darle que, por ejemplo, el ministro le diga al colegio médico, ¿qué ustedes piensan de esto? Nosotros vamos a dar una opinión, pero científica. Y para eso necesitamos... ¿Por qué cree usted que no los consultan, doctor? Bueno, no es un secreto para nadie que muchas veces nos ven como la antigua asociación médica. Estamos solamente para buscar reivindicaciones, para esto, que no está mal, porque lo que pasa un profesional de la salud, como lo que pasan ustedes también, a veces hay que estar en las entrañas para saberlo. Pero por eso nosotros queremos cambiar un poquito, dedicar a un colegio médico más a la investigación, a la ciencia. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Viene un medicamento de España y aquí lo aprobamos como bueno y válido. La epigenética de los españoles no es igual a la de nosotros los dominicanos. Entonces tenemos que crear esas condiciones. Porque siendo un verdadero consultor del Estado en materia de salud, podemos exigir que nos consulte y podemos dar buenas opiniones y se va a beneficiar a la población. Dentro de mi propuesta, por ejemplo, está romper las barreras que tienen que ver con fronteras. Todavía en el siglo XXI, el colegio médico no tiene acuerdo con instituciones similares fuera de República Dominicana, para que el médico que necesite hacer otra formación, que es muy costosa, porque yo soy egresado de España y de Cuba también, aparte de República Dominicana. Entonces, que ese médico encuentre un espacio, como yo tenía compañeros, por ejemplo, en España, que tu país te mandaba, tu colegio médico te enviaba hacia allá y tú ibas como un digno representante del colegio médico. Entonces, nosotros vamos buscando, ya estamos haciendo esos acuerdos. Pero lo peor son los médicos residentes, son los que más sufren.
¿Usted sabía que un médico residente, que es un médico que está haciendo una especialidad en formación, a veces le consigue una rotación en España, en Estados Unidos, donde sea? Ese médico gana 55,000 pesos. Aparte de todos los impuestos, se rebajan. No puede trabajar en otro lado, no es ahí, porque está en formación. Y tiene que buscar 400,000 pesos para ir a rotar fuera. Todavía nosotros no hemos podido resolver esa situación. Doctor, la membresía del Colegio Médico que usted dice que está en 55,000 galenos, ¿está activa desde el punto de vista de sus compromisos con el colegio? Porque entiendo que esa es una ecuación necesaria para ejercer el voto el próximo miércoles. Sí, la comisión electoral en el padrón tiene compañeros que nos votan, que nosotros no estamos de acuerdo, porque esa es la exclusión que siempre ha pasado en el colegio médico. Hay muchas razones por las cuales los médicos se atrasan. Por ejemplo, el colegio médico no tiene un sistema de seguimiento, que era lo que yo decía al principio, de que a usted lo pasaron de director de un hospital a médico normal, o un cambio, cualquier cambio, de residente a médico especialista. Faltó un mes usted debe 655 pesos. Pero usted ha pagado toda su vida el colegio médico, entonces ya por eso usted no puede votar. Exacto. Entonces eso es excluyente, sobre todo, excluyente para los que no hacen vida gremial, porque la realidad es, yo vuelvo y lo digo, la realidad es que los médicos muchas veces no se sienten identificados con la misma institución. Exactamente. Miren, hay un pasado presidente del colegio médico. Miren, ahora mismo cursan en las universidades 35,000 estudiantes de la carrera de medicina. Se gradúa entre 2.500 a 3.000 por año. Concursan en el examen nacional de residencia médica alrededor de 6.000. Eso es para hacer especialidades, ya lo he formado. Pero el Estado nomás da 1.200 plazas y 1.300. ¿Cuánto queda desempleado? Pero esos médicos que salen de un programa de especialidad, ¿usted sabe cuál es el incentivo que le da el Estado por el pecado de estudiar? Decirle, no tengo dinero para nombrarte, aún necesitándolo. Pero todavía son las ARS en este país, República Dominicana. Todavía son las ARS que ese médico que tiene 11 años a nivel superior, que sale formado, sale un súper especialista y te dice la ARS, no, pero yo no te puedo dar código, tú no puedes ejercer la seguridad social. O sea, son de las cosas que son las barreras que tenemos que romper ahora mismo. Aquí el problema de los médicos no está de que un aumentico ahora, ni que el Estado te aumente 10 pesos ahora. No, el problema aquí real de los médicos es más complejo. Claro. Entonces nosotros tenemos que crear una estrategia para todos esos médicos desempleados. ¿Y cuál es la estrategia que a mí me surge? Un pasado presidente del colegio médico, que tengo que mencionarlo, el doctor Senencaba, dejó un instituto en el colegio médico, científico y académico, avalado por la UAS, que se llama Instituto Fidel Mejía. Era con la intención de dar maestría, de cómo enseñarle al médico a pescar ellos mismos. Yo pretendo rescatar eso. Allí nosotros le vamos a ofertar a los médicos, esos médicos que están desempleados, otro espacio, para que se sigan formando, porque si tú eres médico general, eso no está en la seguridad social. El problema es complejo, todavía el colegio médico no ha resuelto eso. Los médicos generales no pueden recibir códigos de las ARS. O sea, ¿usted para qué estudio entonces? Sí, perdón. No. El horario de votación, doctor, y los centros, ¿dónde es que van a estar? Los centros y las votaciones las define la Comisión Electoral, están en los principales centros donde hay residencias médicas, en la sede central del Colegio Médico, en casi todos los hospitales hay una, en la sede central del Colegio Médico y igual en los hospitales provinciales y regionales. Gracias, doctor. Bueno, Tejada Florentino, creo que es un gran honor que se rinde. Yo vengo de los tiempos de la AMD. Siguiéndolo a ustedes. Bueno, la gracias al doctor José Antonio Santana, él es el candidato presidencial del Colegio Médico Dominicano, cuyos comicios son el próximo miércoles. Casi ya. Le deseamos suerte. Gracias. Gracias, doctor. Los invito a la toma de posesión. Muy bien, muy bien. Buenos días, amigos. Pues hoy venimos a compartir un tema de vital importancia para la salud en general de nosotros y nuestros pacientes. Y es pues hablar un poco sobre esos cuidados dentales que recomendamos para los pacientes oncológicos, para los pacientes que están atravesando esa lucha contra el cáncer, que bueno, tienen que ser atendidos de una forma integral. Yo siempre pues confirmo y estoy convencida de que el éxito de esa lucha que atraviesan los pacientes oncológicos tiene mucho que ver con ese trato integral hacia todas las funciones del cuerpo. Y bueno, básicamente, una de las más importantes y vitales es la salud bucal. ¿Y por qué es tan importante la salud bucal en un paciente oncológico? Pues porque es el medio de cómo una persona se mantiene bien alimentada, esa nutrición pues
es vital que el paciente pueda siempre ser apto de ser alimentado a través de la vía oral, que pueda tener una mejor masticación, absorción de los alimentos, calidad de vida. Y pues todos los tratamientos a los que el paciente va a ser sometido o está siendo sometido requieren una atención especial. Si estás atravesando pues esta situación de cáncer o algún familiar y todavía no has empezado tratamiento, te recomendamos acudir inmediatamente a una consulta odontológica. En esta consulta, nosotros como profesionales de la salud bucal vamos a prevenir situaciones que vienen como consecuencia de los tratamientos que vas a recibir. Preparar tu boca para que no haya irritaciones, para que no haya sequedad bucal. Si tienes prótesis, pues ver cómo esas prótesis pueden seguir siendo usadas sin hacerte daño, porque como el tejido oral se sensibiliza mucho por las radioterapias y las quimioterapias, ese contacto de las prótesis tiene que ser muy idóneo y suave. Y el tejido oral se puede preparar para que pueda soportar esos efectos adversos secundarios de los tratamientos oncológicos a través primero de la hidratación. Y esto es importante para que también los familiares podamos ser motivadores de ese paciente que muchas veces no tiene el ánimo para mantenerse haciendo todos los cuidados por sí solo, de ofrecerle mucha hidratación, un vasito de agua o agua mineralizada. Es importante para que sus tejidos puedan estar siempre hidratados y así evitar que esa pérdida de sensibilidad le cause irritaciones, llagas, úlceras y entre otras afecciones importantes. Otra parte es evitar tener infecciones en la boca. Esto es vital. ¿Por qué? Porque es un paciente que normalmente pues va a tener un sistema inmunológico bajo y cualquier infección puede convertirse en un problema muy serio. Y la boca se conecta con todo nuestro cuerpo. La boca, esas bacterias que están ahí, viven allí para defendernos. Pero cuando su número o la diversidad de esas bacterias aumenta, ya se convierte en algo patológico y enferma. No solo la boca, amigos, sino también el cuerpo, porque nuestra boca se comunica con los sistemas cardiovasculares y esas bacterias pasan a nuestro torrente sanguíneo y pueden causar grandes problemas y complicaciones en cualquier paciente, pero sobre todo en ese paciente oncológico con un sistema inmune comprometido. Es vital que sea atendido ese paciente antes de iniciar la radioterapia o la quimioterapia, que esas infecciones de la boca sean eliminadas, que ese paciente sea medicado con enjuagues bucales que protejan el número de bacterias en su boca y, muy importante, que ese enjuague bucal no contenga alcohol, porque aunque el alcohol en situaciones normales nos puede ayudar con el aliento y otras cosas, en el caso de los pacientes oncológicos que la mucosa va a sufrir mucha resequedad, puede aumentar esa resequedad y que fácilmente se formen llagas o úlceras, como les vengo comentando. Así que es bien importante que prevengamos problemas a futuros por una falta de prevención o atención previa antes de iniciar un proceso oncológico. Ahora bien, ¿cómo tratar ya cuando el paciente ha sido tratado y ya recibe todos esos procedimientos importantes para su salud, para recuperar, ¿verdad?, y batallar contra este cáncer tan peligroso? Pues hay también formas de nosotros poder tratar a esos pacientes mediante la colocación de sustancias regeneradoras en la boca. El ácido hialurónico es un aliado para regenerar la mucosa oral y se aplica en el consultorio y también tu doctor te lo va a indicar para colocación en la casa, para regenerar ese epitelio, esa mucosa que se ha perdido de la lengua, del tracto digestivo y respiratorio superior, y se pueden aplicar algunas terapias antiinflamatorias con láser que son compatibles con el tratamiento que estás recibiendo y que pueden mejorar para evitar complicaciones de esas pequeñitas llagas que salen y se pueden convertir en un gran problema. Además, muy importante que los pacientes oncológicos esperen por lo menos
1 año como mínimo para hacer tratamientos invasivos en la boca, sobre todo extracciones dentales. Por eso es importante, si hay una caries, repararla inmediatamente para evitar que eso te ponga en riesgo a ti o a un familiar que padezca cáncer de tener que sacarte un diente. ¿Por qué? Porque las extracciones dentales en los pacientes que han recibido radiaciones pueden no cicatrizar de la manera correcta. El hueso hace lo que se llama una osteonecrosis, o sea, pierde todo ese flujo sanguíneo y no es capaz de cicatrizar, quedando una herida en la boca abierta por mucho tiempo, que no sana, que se infecta, que se complica, que duele, molesta, no permite que puedas masticar, que puedas hablar bien, pero sobre todo una infección ahí latente en una herida abierta, porque puede ser que esa herida dure años para cerrar. Por eso en el primer año no recomendamos hacer tratamientos invasivos. E inclusive nuestros pacientes oncológicos, antes de ser tratados con tratamientos invasivos, les recomendamos hacerse una prueba especial que mide ese metabolismo del hueso, para nosotros corroborar si realmente ya el cuerpo de ese paciente y su salud está apta para que luego de esa colocación de un implante o sacar un diente, ese hueso vuelva a cicatrizar y no haya problemas. O sea, que podemos prevenir haciendo pruebas para valorar si eres apto para ese procedimiento y evitar complicaciones. Así que ya sabemos, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestros pacientes, porque en esta batalla contra el cáncer, la boca también puede estar sana para que tengas mejor calidad de vida. Construyendo el futuro, Diego Sosa, esos 3 apellidos juntos, igualititos. Querido Diego, ¿qué hacemos con dinero extra? Esa pregunta no se la hace mucha gente. Es al revés, pero cuéntanos tú, por favor. Adelante. Muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza por CDN, Canal 37 y el canal de YouTube de CDN. Sí, nosotros traemos este tema tan interesante hoy porque es que, mire, yo dije, bueno, dentro de poco tiempo la gente va a recibir el doble sueldo. En República Dominicana es el 13º salario, se le dice el doble sueldo. Y como es un dinerito extra, que todo el mundo está esperando, por eso no es tan extra, pero dije, vamos a hablar de todo lo que es ese dinero extra, ya sea el doble sueldo, dinerito que a veces le mandan a las personas unas remesas por las Navidades o por cualquier cosa, un dinerito que usted hizo un trabajo y no lo estaba esperando o fue más de lo que usted recibe normalmente. Entonces, ¿qué hacer con ese dinero? Yo tengo una solución muy drástica. Mejorar su calidad de vida. Mejorar mi calidad de vida es lo que yo quiero hacer cuando tengo un dinero extra, porque él debe servirme para tener una mejor vida. La pregunta es, ¿qué es mejor vida? Bueno, para ti puede ser una cosa, para mí otra. Tú puedes tener algunas necesidades, yo otras. Por lo tanto, yo traigo 4 temitas aquí que podemos utilizar para mejorar esa calidad de vida. Insisto, a algunos le van a servir algunas, o alguna, o ninguna, y a otros le van a servir todas, o algunas. Pero no puedo decir que todas son para todo el mundo, porque, por ejemplo, una de ellas es bajando el estrés. ¿Cómo mejoro mi calidad de vida? Bajando el estrés. Diego, pero el estrés del dinero, ¿qué estrés? Sí, hay algo con el dinero que causa estrés, que es la falta de dinero. Cuando uno realmente está en problemas de deudas, está con problemas de estrés. Ese estrés que le causa ese presente que uno tiene que no está al control que uno quiere. Por lo tanto, podemos utilizar el o parte del dinero extra para reducir el estrés, o sea, pagar deudas, reducir esas deudas, pero no puede ser a lo loco, tiene que ser con un sistema. Buscar la deuda que te genera más intereses de tal manera, no la de interés más alto, sino la que tiene más intereses, de tal manera que puedas tú rápidamente o de la mejor manera posible reducir la cantidad de deudas que tienes y llegar al punto de que no tengas estrés por falta de dinero. La otra forma de mejorar la calidad de vida es adquiriendo tus prioridades. Porque esas prioridades que yo tengo son las que me dan calidad de vida. Si comprar un vehículo es algo que está dentro de mis prioridades, puede ser eso. Si comprar mi casa
Claro que no vas a comprar la casa con un dinero extra. Bueno, hay personas que venden una casa porque, digamos, son corredores de inmuebles y ganan un buen volumen y pudieran comprar una casa, podría ser el inicial, pero no es el caso de todo el mundo. Estamos hablando de un dinerito extra, ya puede ser por el doble sueldo o por cualquier otro tema de esos que yo dije anteriormente. Entonces, puede ser que yo tenga en mi mente, no sé, hacer un viaje. Eso es una prioridad para mí, la tengo ahí listada. Que no tengo lista de prioridades. Bueno, ya eso es otra cosa, tienes que hacer una lista de prioridades para decir esto es lo primero que yo quiero hacer, esto después, esto para mí es más importante y así mi dinero no se va a ir en lo que tiene prioridad del momento, que son las prioridades emocionales del momento y no las prioridades reales y pensadas de mi lista. Otra forma de utilizarlo para mejorar la calidad de vida es previniendo. Sí, aunque pagues deuda, nunca te quedes sin una prevención. Hay gente que le llama fondo de emergencia. No, es un fondo de paz. Es un dinerito porque el mes que va a ser más caro, el mes que voy a necesitar algo, lo voy a tener ahí. Diego, pero que desde que yo tengo algo de dinero ahí se presenta una emergencia. ¿Qué es una emergencia? ¿Es algo que realmente estás obligado a pagar o es algo que lo pagas por tener? Si lo pagas por tener, no era una obligación. Y si es una obligación, qué bueno que tienes ese dinero porque así no vas a tener que entrar en deudas o aumentar tus deudas. ¿Te das cuenta por qué te digo que prevenir? Y por último, mejorando mi futuro. El caso tuyo, el tuyo. Eso se hace guardando dinero para después invertirlo o guardándolo invertido ya, que es lo mejor que puede pasar. Con esa inversión yo voy a generar más dinero, generar más patrimonio y de esa manera en un futuro, y el futuro no es cuando yo tenga 10 años más, iba a decir 60, pero 60 me faltan pocos meses, creo que 5. De tal manera que no es para cuando yo tenga 60, sino para cuando tenga más tiempo, o para ti tal vez cuando tenga 60, o no sé. La idea es que en tu futuro tengas el futuro que tú te mereces porque lo construiste. Porque si no lo construyes, vas a tener el que te mereces por no haberlo construido, pero no por haber trabajado tanto en la vida y haber ganado suficiente dinero para tener un futuro libre de estrés, o sea, libre de esas deudas, con un futuro, de ese futuro, controlado en el sentido de que me voy a retirar, sé de qué voy a vivir, tengo autonomía financiera, no tengo ningún tipo de esos problemas. Bueno, no me da tiempo para más, pero tenemos un webinar el próximo miércoles, ahora el día 29, que es totalmente gratuito. Solamente tienes que entrar ahí a Diego Sosa Sosa en mis redes y encontrarás la invitación, te inscribes y el miércoles a las 7 de la noche de República Dominicana estarás asistiendo a este webinar. Sácale el doble al doble, que es en general para cualquier tipo de ingreso extra que tengamos. No me da tiempo, aquí eran solamente 5 o 6 minutos que teníamos, pero allá vamos a tener 1 hora y vas a poder hacer preguntas y vamos a tener libros de regalo, ya que la gente que lo organiza, que es AFP Popular, hasta eso hace, regala libros. Nos vemos en la próxima semana. Muy buenas tardes. Digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, gracias, Diego. Contigo nos vamos. Hasta Felicidades mañana. a los que descansaron hoy. Bueno, sobre todo. Y a lo que le sobra el dinero extra para hacerle caso a Dios.